Se dan cuenta que nosotros no nos damos cuenta. Porque es que los chicos son muy listos, mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Qué hace este chico? Dice, imagínate, vamos a meter en paquetes de 7 caramelos, 6.987 caramelos. Y este dice, no, imagínate, tú llegas a la tienda, oye, quiero que me metáis en paquetes de 7, 6.987 caramelos. Y el hombre te vende los 6.987 caramelos y te los prepara. Dice, no, dámelos que los voy a meter. Y empieza a meterlos, se lleva allí la gente, pum, pum, pum. Dice, mira, para que sea más sencillo, me das 7.000 caramelos, luego te doy los demás. Porque los 7.000 los meto en 1.000 bolsas. Ah, estupendo. Dice, mira, como he cogido 13 de más, de los 13, te doy un paquete que son 7. Y te dice el hombre, y 6 me tienes que dar. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Pues coge, le quedan 999 paquetes, ¿no? Tendrá que coger, el resto es uno. Perdón. Tendrá que coger uno de los 999 paquetes, romperlo, abrirlo y darle los 6 caramelos que le dieron. Luego le quedarán uno menos, 998, no 999, porque uno lo ha tenido que abrir para darle los 6. Y el caramelo que le sobra, de los 6 que le ha dado, que forman. Entonces, a mí le quita uno y de ese paquete... No, a mí le quita uno porque se lo devuelve. Sí, sí. Ahora, le quedan 6 caramelos por devolver. Tendrá que coger otro paquete, abrirlo y darle los 6. Y él se quedará con el 198 y un caramelo. Luego tiene 1.000 menos el que devuelve, más el que parte para darle los 6 y los 1. Esto yo creo que es un aprendizaje de auténtica calidad. Esto no es aprenderme de memoria la tabla y las instrucciones de uso de la cuenta y repetirlas una y otra vez. Creo que esto es un aprendizaje de calidad. Que esto, yo siempre planteo una cosa. Tenemos que pensar a ver si es que nuestros niños se merecen este tipo de aprendizajes o no. A mí, por ejemplo, me han dicho y me han enfurecido bastante que esto para los niños de educación especial no, porque esto es muy complicado. Digo, claro, lo que tengo que hacer con los niños de educación es gasearlos, quitárnoslos del medio ya, porque yo qué molestia. Claro. Es decir, los niños que más necesitan manipular representaciones, que vean tal y que cual, eso se lo quitamos, eso que aprenden a través de los números. Claro, eso normalmente suelen decirlo personas que tienen mucha suerte. ¿Sabéis qué suerte tienen? Que lo mejor para los niños coincide con lo que es más cómodo para ellos. Y eso es una suerte muy grande, porque realmente eso es la mayor suerte del mundo. Mire usted, lo que es bueno para los niños coincide con mi mayor comodidad. Yo creo que no se puede pedir más en la vida, pero la vida profesional no. ¿Alguna pregunta más?